Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en esta cápsula informativa de Voces Silenciadas, donde le damos voz a lo que muchas veces la sociedad prefiere no ver. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que sigue siendo una deuda pendiente en México. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Y sí, aunque parezca que estamos avanzando, la realidad es que hay muchas personas que todavía viven de discriminación, violencia y exclusión simplemente por ser quienes son. Hoy te vamos a contar 5 casos reales, todos recientes, que nos ayudan a entender mejor cómo se siguen vulnerando estos derechos y por qué podemos quedarnos callados. El caso primero es de Fátima Quintana, una niña de solo 12 años que fue asesinada en el Estado de México en 2015. Su feminicidio fue brutal y durante años su familia no fue reconocida como víctima. Recién en 2025, 10 años después, la Suprema Corte de Justicia reconoció que la familia también fue víctima indirecta y ordenó una reparación del daño. ¿Qué derechos se violaron aquí? El derecho a la vida, claramente, el derecho al de las mujeres a vivir libremente sin violencia y el derecho de las familias a recibir justicia y reparación. En este caso, nos recuerda que el feminicidio no solo arrebata una vida, destroza familias y deja una huella profunda de injusticia, la debería de tratar de una década. El caso 2 es de Isabela Camil y la ley Olimpia. Ahora hablaremos de un caso diferente, pero igual de grave. La actriz Isabela Camil está demandando a Netflix porque en una serie la representaron en escenas íntimas sin su consentimiento. Esto no fue un simple detalle de guión, fue una violación a su derecho de la intimidad. Gracias a la ley Olimpia, hoy en México existen herramientas legales para protegernos de violencia digital y mediática, pero no siempre se aplican bien. En este caso, se discute si su imagen fue usada sin respetar su privacidad y dignidad. ¿Qué derechos se violentaron? Derecho a la imagen y privacidad, derecho a la protección contra la violencia digital y derecho a no ser revictimizada en medios. Y tú dirás, pero es ficción. Sí, pero cuando una historia toca lo personal sin permiso, ya no es parte del arte, es violencia simbólica. ¿Sabías que en muchas comunidades indígenas de México las mujeres y niñas viven situaciones aún más duras? Exacto, este es el tercer caso, mujeres indígenas y violencia invisible. Según informes de ONU Mujeres, ellas sufren violencia física, sexual, también inconstitucional, no hablan el idioma de los jueces, no las escuchan, a veces ni siquiera hay donde denunciar. Se violan varios derechos, el derecho a vivir sin violencia, el derecho a la igualdad y no discriminación, y acceso a servicios como salud, justicia y educación. La doble discriminación por ser mujeres e indígenas crea una barrera enorme. Necesitamos políticas con enfoque intercultural y de género que no dejen a nadie afuera. Crímenes de odio a personas LGBTQ. En 2022, al menos 87 personas de la comunidad LGBTQ fueron asesinadas en México por su orientación sexual o identidad de género. Eso es un crimen de odio. Eso no es el poder vivir con libertad. Muchos de estos casos no se investigan correctamente y terminan archivados. No se nombra el odio como lo que es, y eso también es violencia institucional. Derechos violentados aquí fue el derecho a la vida y la integridad personal, el derecho a vivir sin discriminación, el derecho a la protección por parte del Estado. Y ojo, estos crímenes muchas veces son invisibilizados porque no consideran como tal. Hay que nombrarlos, denunciarlos y exigir justicia. El último caso del que hablaremos el día de hoy es discriminación laboral a personas LGBTQ. Durante la pandemia se registró un aumento del 36% en la discriminación laboral contra personas LGBTQ. Gente despedida, mal pagada o incluso ni contratada por su orientación sexual o su expresión de género. Esto también es violencia. Es negar oportunidades de vida, de crecimiento, de autonomía económica y derechos vulnerados.
Los derechos a los cuales queremos hacer justicia son el derecho al trabajo digno y equitativo, derecho a la igualdad de trato en el empleo y el derecho a no ser discriminado por identidad o preferencia. La homofobia no solo se ve en ataques violentos, también se nota en un salario más bajo, en una entrevista de trabajo donde te miran raro y en un ascenso que no llega. 5 casos, 5 historias, 5 realidades que no pueden seguir ignorándose. Como sociedad y sobre todo como jóvenes tenemos una responsabilidad, no podemos quedarnos callados de brazos cruzados ante estas violaciones. Informarnos es el primer caso, hablar del tema en la escuela, en casa y en redes, cuestionar los chistes, los estereotipos, los silencios y apoyar las leyes y personas que luchan por derechos de todas y todos y todes, porque los derechos humanos no se mendigan, se dirigen, y la justicia no debería de ser privilegio ni garantía. Gracias por acompañarme en esta edición especial de Voces Silenciadas. Recuerda, ser indiferente también es una forma de violencia. Nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos preguntando, incomodando y actuando, porque las voces silenciadas tarde o temprano van a gritar.